Bueno, la presencia de Ana María Romero aquí es una cosa extraordinaria y sobre todo de nuestro queridísimo cronista de la ciudad, el profesor Reiber Parra. Este libro, El barrio del Poniente, los Aticos y su gente, que además rima, es una publicación de El perro y la rana. Creo que es en esta feria hay solamente 2 libros que no han sido editados por Sultana del Lago, este que está aquí y uno que va a presentar el padre Wilmer el próximo viernes. Pero para nosotros es verdaderamente un placer. Esta es la idea, ¿no? Que podamos tener un ecosistema de publicaciones en la ciudad. Ojalá que año tras año nazcan nuevas editoriales. Vamos a recibir en estos días a los amigos de New Dimension, que es una editorial de muchachitos de 20 años que están escribiendo literatura de ciencia ficción, literatura amorosa, etcétera, y que están publicándose y van a estar aquí también con nosotros. Entonces, la idea es que este sea la chispa, ¿no?, de un movimiento editorial, que mientras que más editoriales haya, evidentemente nuestros escritores, que son muchísimos, van a seguir teniendo donde publicar y el diálogo entre los libros va a crecer. Entonces es un honor recibir a Ana María Romero, licenciada en Letras Hispánicas en la Universidad del Zulia, magíster en Literatura Venezolana, profesora universitaria jubilada de la UNER, investigadora en el área de Literatura Venezolana Contemporánea y del Caribe hispanohablante, con publicaciones en revistas arbitradas nacionales y extranjeras, productora y locutora para programas de promoción lectora, y trabaja actualmente en proyectos artesanales comunitarios y como cronista comunitaria de la ciudad de Maracaibo ad honorem. Bueno, tampoco es que el cronista oficial gane mucho. Lo cierto es que hace falta contar nuestras historias locales, entendernos desde la creación de la comunidad, es decir, y mucho de lo que somos está descifrado allí, está cifrado allí y hay que descifrarlo. La relación entre los barrios, es decir, nos hemos quedado en el Empedrado y el Saladillo desde la gaita, si le hace daño a la historia y a la identidad, ¿no? Porque crea clichés culturales y resulta que más allá de los clichés culturales, más allá de esas barriadas que existieron y que fueron muy populares, existen otras que tienen la misma raigambre, que tienen el mismo espíritu y que tienen la misma defensa de lo colectivo, que si no lo estudiamos, si no lo apreciamos, se pierde. Y la ciudad entonces se deshumaniza y se convierte solamente en un habitáculo, en un lugar donde vivir o en un lugar donde relacionarse, y el hombre se vuelve centro comercial y deja de ser vecino, deja de ser humano realmente, pierde las características que nos han construido como zulianos, como maravinos, o que nos van a hacer como maracaibeños, que esa es nuestra propuesta de cambiarle el nombre a este gentilicio. Así que el escenario de la Filmar es todo suyo, Ana María, profesor, y que sigan llegando nuevas y maravillosas publicaciones sobre lo que somos y hacia dónde vamos. Habla, Reiber, de eso, del proyecto de las... Gracias, Luis, por todo este esfuerzo que contribuye a la difusión de no solamente la lectura en Maracaibo, sino también la promoción de la investigación. Justamente nosotros en la oficina del cronista de Maracaibo, hace un par de años, impulsamos una propuesta para organizar la labor de investigación que se tiene que realizar en materia de historia en nuestra ciudad. Y con el ánimo de darle forma, de darle una estructura a ese trabajo, pues diseñamos un programa de investigación que se llama Maracaibo en su historia. Y ese programa está orientado por unas líneas de investigación con sus respectivos proyectos. Y justamente cuando lanzábamos la propuesta, la primera persona que nos escuchó y que atendió a esta invitación fue la profesora Ana María Romero. Ella nos presentó un proyecto que lleva por nombre El barrio cuenta su historia. Y
a partir de allí, pues ella se enfocó en acercarse a su comunidad, el barrio del Poniente, para descubrir a esos personajes emblemáticos, centrales de la historia de la comunidad, y conocer de ellos sus vivencias, conocer de ellos su inserción en el proceso de conformación de esa comunidad. Y así progresivamente, sobre todo a través del método que ella adoptó, que es el método de la entrevista, ella pudo reunir una serie de testimonios que dan cuenta de esa historia particular, de esa historia local, que ciertamente tiene una gran importancia para entender la historia de nuestra ciudad. De manera que esta labor de investigación de la historia de la ciudad, pues no se reduce a lo que el cronista puede hacer, sino que el cronista sale a buscar aliados, sale a buscar personas interesadas en dedicarle un poquito de tiempo a descubrir las raíces de su comunidad. Y de esa manera pues han venido sumándose otras personas. Aquí está el señor José Luis González de Santa Rosa de Agua, que próximamente también va a presentar su libro, Dios mediante. Y otros investigadores han hecho sus contribuciones por medio de una publicación de un libro. Con Ana María iniciamos la primera publicación, el primer fruto del programa de investigación Maracaibo en su historia, y en ese momento, finales del 2023, presentamos este libro. Nosotros lo presentamos en formato digital. Bueno, porque como sabemos es muy complicado poder financiar un libro impreso, ¿no? Ana María en una oportunidad me dijo: voy a hacer una gestión con Caracas para lograr que me publiquen en formato impreso el libro. Yo a ella no le dije nada, pero yo pensé: qué ganas de perder tiempo. Qué ganas de perder tiempo. Y Ana María hoy... Es verdad, te guardaste ese secreto. Ana María me ha enseñado que la perseverancia puede mucho más la perseverancia. Y bueno, hoy nos trae de manera impresa el libro. Los amigos del Perro y la Rana nos dicen por aquí que la primera edición fue digital. Bueno, no pasa nada. La primera edición fue digital y es el producto pues de esa experiencia de trabajo que pudimos adelantar desde la oficina del cronista de Maracaibo. Entonces, dejo en el uso de la palabra a Ana María, reconociéndole pues el gran aporte que hoy ella le ofrece a Maracaibo y el mensaje que ella está transmitiendo a todos los maracaiberos, en el sentido de que con voluntad, con una formación básica y con el acompañamiento, bueno, en este caso ella contó también con ese acompañamiento que le brindamos. Bueno, es posible lograr estos objetivos que son tan valiosos para reconstruir y difundir la historia de Maracaibo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería que él fuera el presentador porque él fue el que me abordó en la Biblioteca Pública del Estado y me explicó eso que ya les ha dicho, que hay un proyecto de investigación desde la oficina del cronista, te invito a participar, y a mí me pareció muy interesante esa propuesta, pues. Me pasó el formato y yo lo traduje así, pues. Como proyecto de investigación, el barrio cuenta su historia. Desde un principio, yo he leído también, soy una lectora así voraz de toda la vida, de toda mi vida, y claro que he leído a cronistas, muchos cronistas de Caracas.
crónicas en general. Ahora bien, muchísimas crónicas que yo había leído, me repasaba mentalmente y eran lugares, cosas que habían pasado en lugares, en la esquina. Por ejemplo, las crónicas de Caracas del siglo XIX son todas referidas a lo que pasó en una casa o lo que pasó en una esquina, o eso, pues algún movimiento que hubo en un sector, en una calle, etc. Y yo lo que me dije fue, la historia del barrio se contará desde los habitantes. Entonces eso es las biografías de los habitantes. Son 14 biografías, debieron ser 20. No pensaba que eso fuera muy ambicioso, pero si bien tuve 14 personas dispuestas a contarme cuando llegaron al barrio, ¿verdad? No ellas, sino sus abuelos. Este relato de la historia es de gente que llegó desde 1910, entre el 10 y el 20, ¿ok? Y esos son nietos y hasta bisnietos. Yo dije, bueno, primero es la historia de mi maestra, porque yo llego a Maracaibo, si bien nací aquí, estuve los 3 primeros años en la costa oriental del lago, y a los 4 años llego a Maracaibo. Inmediatamente me pone una escuelita, la impelable escuelita, para que uno vaya. En aquel tiempo las primeras letras las daban en la escuelita. A mí me ponen en la escuelita y yo aprendí a leer en menos de 6 meses. Okay. Entonces es un recuerdo gratísimo que yo tengo de esa maestra. Yo dije, bueno, voy a contar la historia del barrio, empezando con ella. Pues ella va a ser mi primer personaje, y en efecto está aquí. Bien, ella me enseña a leer, y es lo que yo mejor he hecho en toda la vida, a leer y escribir. Cuando yo llegué a la escuela pública a mis 7 años, yo sabía ya leer, escribir y leer de corrido, que por cierto me devolvieron a la letra script. Bueno, no importa, ya yo sabía leer y escribir. Yo empiezo empiezo por la maestra y después voy al carpintero, un carpintero que nos había hecho muchos trabajos. Y cuando voy a entrevistar a su hija, el señor había fallecido, ella me dice, es que papá se vino porque aquí había la industria petrolera. Eso me hace así una especie de clic mental a la industria petrolera. ¿Sí? ¿Cuál es la industria petrolera? La Caribbean que estaba ahí en los Aticos. ¿Okay? Y entonces, sigo entrevistando gente, sigo buscando personas que estén dispuestas. Ya les digo, de esas 20 que me planteé, 6 no quisieron, se negaron, siempre había una razón. Ves que estoy muy ocupado, ¿y para qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y vos para qué estás haciendo eso? Así, ¿no? Bueno, para el barrio, para que nos estamos bien, para que nos veamos en la escritura. No, después hablamos, que no sé qué, no sé qué más. 6 personas tuvieron más o menos esa actitud. Estoy muy ocupado, después. Entonces, nada, no estuvieron interesados. Pero de esas 14, 12, explicando, contando, echando el cuento biográfico de su padre o de su abuelo, salían que se vinieron con la industria petrolera, la Caribbean que estuvo allí. Me pongo entonces a investigar. Bueno, primero yo conocí concomitante con esto, yo conocí a la cronista de San Francisco, que tiene una bibliografía muy buena, muy sólida, una investigación histórica interesantísima, y ella, para empezar a hablar de San Francisco, empezaba a hablar desde el puente, desde la cañada, el puente España, desde el puente España. Claro. Sí, porque desde 1700 allí comenzaba el Camino Real. Yo no me iba a remontar hasta allá, pero ese es el marco, vamos a decir, geohistórico. Esa zona, el poniente queda detrás del terminal de pasajeros, pero esa zona era el límite sur de la ciudad, y a partir de allí comenzaba el Camino Real que atravesaba San Francisco. Por supuesto, la cronista de San Francisco deriva, pues, específicamente al espacio que hoy es San Francisco. Pero ella en su libro de historia, San Francisco es mi municipio, ella comienza hablando de eso. Entonces a mí también me pareció eso relevante. Y lo otro era la cuestión de la petrolera, la Caribbean, que me pongo a investigar. La Caribbean era una subsidiaria de las petroleras, una empresa, empezó siendo una pequeña empresa de una inversión norteamericana que la compra la Shell. Se instala allí en los Aticos, e inclusive hasta le compra el castillo de los Roncayolos, donde hoy está el INSE, enfrente de la iglesia de la Milagrosa. La Caribbean se los alquila
¿no? Eso sería muy interesante también, Reiber, estudiar la historia de los roncayolos. Sí. Porque estuvieron allí. Después, por cierto, no conseguí una bibliografía que me dijera si están los roncayolos por aquí. Existen todavía descendientes, pero vamos a decir, esa gran casa como tal que los acogió a toda la familia, esa desapareció. Se la alquilan a la Caribbean, bueno, y con el advenimiento de la democracia en el 59, siendo ministro de Educación Beltrán Fito Figueroa, se vuelve INSE. Pero bueno, por esa zona, por donde hoy está Omica, estaba la Caribbean. Y la Caribbean movilizó, entre otros, en el barrio, una persona que no pudo hacer vida comunitaria, fue los comunistas, los hermanos, que se me escapan, siempre se me escapan, porque será... Sí, los hermanos Taborda. Los hermanos Taborda se vinieron por la Caribbean a trabajar en la Caribbean. Y en otras entrevistas que yo conseguí de su persona, ellos decían que sí, que ellos vivían en el Poniente, porque ellos consiguieron una casita allí. ¿Okay? Entonces, empecé a notar, y es lo que él recoge en estas 14 biografías, que la primera parte, los primeros 50 años del siglo XX de ese barrio, siguen un poco la historia, la gran historia de Venezuela. La gran historia de Venezuela se recoge localmente en el Poniente, ¿verdad? Por ejemplo, en el 45, perdón si me metiendo en detalles históricos, pero es un poco darle un poco el gran fondo que tienen estas biografías, porque este libro son las vidas de ellos, pero es que las vidas de ellos están asociadas a eso, al petróleo, de cómo decidieron de diferentes zonas de Venezuela, no solo de Coro, sino también de los Andes, de Oriente, que llegó la partera, porque el marido consigue trabajo en la Caribbean. ¿Ve? Entonces, la recurrencia, pues, la Caribbean después se vuelve la Shell. Y ese es un vacío que también tengo por allí. ¿En qué momento la Caribbean decide que el crecimiento de la ciudad y el glamour para ellos tenía que estar hacia el norte? Y es entonces cuando ellos se van para la avenida que después se va a llamar 5 de Julio, pues, que es aquí, la zona norte que está allá. Y eso, entonces hacen el hospital, que después se vuelve el Centro Médico de Occidente. No, el Hospital Coromoto era de la Criole. La Caribbean es comprada por la Shell. El Centro Médico de Occidente era la clínica de la Shell para la gerencia. Ojo, gerencia. Para los obreros no había eso. Fíjense, todo se ha ido enlazando. Claro, esto es posterior, esto no está aquí. Que por ejemplo la actual maternidad es un convenio que hace el gobierno con la Criole, ¿okay? Para hacer un hospital para la gente, porque la gerencia tenía su hospital, pero la gente también paría y también se enfermaba, ¿verdad? Y las políticas públicas que se van impulsando desde Medina Angarita en adelante de sanidad pública, ¿okay? Entonces, bueno, la Criole se tranza y hace el hospital, que después que se vuelve maternidad. Bueno, los hermanos Taborda vivieron en el Poniente, no hicieron vida allí porque eran perseguidos. La casa ha cambiado mucho, pero hasta logré un retacito de información que era que tenían un closet enclosetado para esconderse cuando lo perseguía la DIGEPOL, la Dirección General de la Policía de aquella época. Pero y el barrio tiene aguas blancas y aguas negras y gas. ¿Por qué? Porque hubo una junta pro mejoras, que todo eso es expresión de la política económica en 1945. Después le dan el golpe a Medina. Ya había unos esfuerzos de modernización muy interesantes y en la comunidad se organizó para obtener eso, para que les pusieran, y entonces el barrio tuvo aguas blancas, aguas negras, zonas de Maracaibo actualmente que están bregando con eso. Desde el 48 allá se logró eso en la comunidad, ¿ves? Entonces todo eso le seguí encontrando todas esas explicaciones en las vidas de las personas. Y otra cosa que me interesó seguir expresando es eso, decir a través de la palabra escrita que la honestidad pura, en estado puro de esas personas. Hay un chiste, la sobrina,
Tía, mira, pero, y hablaste de todo el mundo. Yo, 14 personas, mi amor. Pedí 20, pero no quisieron. Ah, y ahí están todos. No, mi amor, le dije yo. Este es un libro de crónicas excluyente. Porque aquí no están el borrachito, ¿verdad? Que se sacaba el miembro cuando se rascaba, ¿ok? O los malandritos que se robaban la comida de la fiesta de 15 años. No, ellos no están allí. Estas crónicas son excluyentes en ese sentido, porque en todo barrio hay el borrachito, ¿verdad? Y hay los jovencitos, más malandrines que jovencitos, ¿verdad? Juventud extraviada, que se dedicaba a echar a perder la fiesta, pues robándose algo, robándose la bebida, robándose la comida, ¿verdad? Armando show, etcétera, etcétera. Entonces, crónicas excluyentes, digo yo. Sí, excluyentes de esa gente. Y aquí está la gente más honrada, la que trabajó todos los días, la que se paraba a las 5 de la mañana para salir a trabajar en la zona norte. El otro carpintero, que era el señor Jiménez, que se vino con un programa que no se conoce mucho, no se difunde, un programa, se le llamó de eugenesia social, de racismo, traer gente de cualquier parte del mundo para que trabajara. Él era carpintero allá en Barranquilla y vio la oportunidad y se vino e hizo vida acá. Eso sí, cuando se acabó el contrato dijo, no, yo no me voy. Se quedó aquí, se empató con una falconiana y terminó montando su propio taller. Ese señor toda la vida se dedicó a trabajar, trabajando en la zona norte, y la maestra también lo hizo, todos los carpinteros, el locutor, todos, caracterizados por una honestidad a prueba, desarrollaron su profesión de la manera más honesta posible. Y en este país donde eso, a la final hay cierto regodeo positivo diciendo, él echó para adelante sin trabajar mucho, él es un político, él es vivo, él es avispado, él se puso en la buena, él se puso en cobre y no ha tenido que trabajar mucho. Yo me dediqué a buscar a esas personas que se dedicaron fue a trabajar y mucho, y con un concepto de familia muy sólido, muy sólido. Entonces esos son los 14 personajes que están acá. Por último, para no hacer esto más aburrido, a mí se me escapó hacerle su familia fue un poco esquiva. En el barrio nació el poeta Premio Nacional de Literatura Snow Rivera. Yo fui en 3 oportunidades y lo sentí esquivo, como los otros. ¿Y eso para qué es? ¿Y quién te manda? Yo no sé, una investigación. Yo andaba con la cartica que me mandaste. No, mire la cartica. Imagínense, es el portón. No, mire, vea, este es un proyecto de la alcaldía, el cronista, este es un proyecto. Bueno, pero estamos muy ocupados, ¿qué tal y qué sé yo? A quien se le rindió homenaje en esta Filmar, que es Jesús Ángel Parra, él me dijo, yo fui amigo de Snow Rivera, ¿por qué no hiciste una entrevista? Yo le dije, no fueron muy accesibles. Entonces, de cualquier manera, me llamó mucho la atención, me dice él, pero bueno, tan importante, él aparece en las ciudades nativas, alude de alguna u otra manera al barrio. Snow Rivera, pues. Sentí que entonces que de verdad tenía el compromiso, tenía que completarlo con él, y entonces seguí insistiendo, pero déjeme un ratico, pero ¿qué hora? Pero a las 8, a las 7, el día cuando al fin me dijo que en la noche ese día hubo un apagón. No, en apagón, yo no te paro bola, mijita, ¿eh? Yo, perro, pero esto sí se está, cónchale, sí, esto sí se está volviéndote, no, de nada. Pero no, entonces, pasó mañana, que aquí no nos dan apagón todos los domingos, todas las noches, sino un día sí y un día no. Ah, bueno, pasa mañana. No le quedó más remedio que atenderme, y resulta que me habla de un Snow que era un gran conversador los domingos con su mamá. Entonces yo, bueno, la poesía, escribía poesía. No, a ver, me terminé entendiendo con su cuñada. Su hermano todavía está vivo, un señor de 70 y tantos años. Me dijo que él no quería hablar de eso, en realidad creo que está muy enfermo. Entonces, pero su cuñada sí finalmente accedió, y entonces me habló de un Snow que nunca me lo imaginé. Snow fue mi profesor en Literatura Española 1, en la Escuela de Letras, y siempre iba enflusado y tenía una voz así muy engolada.
Sí. Y un programa radial donde también recitaba poesía así en un tono así muy, no sé, así saliéndole de la garganta, no sé, muy cavernario. Pero me habla entonces de un esnor, me recuerda que su cuñado, y hablaba, mi cuñado, ni siquiera esnor, sino mi cuñado. Yo le terminé haciendo, no fue, ciertamente no jugó mucha pelota, porque como a los 13, 14 años se desprendió. Entonces ese habitante del barrio que echó broma, que molestó, que jugó pelota, que fue a la escuela de la maestra Rafaela, no lo fue. Pero bueno, esta es la crónica que yo terminé haciendo a partir de la conversa que me dio su cuñada. Los domingos en casa de la señora Hilaria Rivera eran en verdad festivos. Su hijo amado, Esnor Alberto, se presentaba a golpe de 4 de la tarde para compartir un humeante café o 4 cervezas bien frías y enterarse de las noticias menudas de su madre, su hermano José y su cuñada Adilaida Bracho, la que me habló, la que conversó. Los temas eran la última costura entregada, su mamá era costurera, las actividades con los padres paules de la iglesia La Milagrosa o los ingratos olores del lago de Maracaibo tan cercano. La reunión filial celebraba cada fin de semana la vida, la anécdota menuda en el periódico donde trabajaba, las vivencias en las aulas universitarias. Los innumerables regalos y reconocimientos que la vida había concedido al hijo trotamundos perdían lustre ante la mirada maternal. Su madre y su conversación eran el centro de esa visita. Esnor Alberto Rivera nació en su casa del Poniente el 12 de julio de 1928. De niño se paseó por las calles del barrio. Fue una infancia feliz en compañía de su hermano y vecinos, y la calle era una prolongación del patio de su casa en la que se jugaba béisbol con el sol taladrante encima de los hombros. Al cabo de pocos años, el patio hogareño se agigantó, pues Esnor se dedicó a viajar por Latinoamérica y Europa. Había hecho pacto de amor con la poesía y a ella se entregó el resto de su vida. Los amigos y cofrades de grupos literarios, los libros de poesía, un matrimonio para gozar de las satisfacciones de la paternidad que le daban Celalba y Martita, fueron su equipaje vital. Todos ellos lo acompañaban en momentos de soledad. El andar y desandar caminos lo trajo a Maracaibo de nuevo. Aquí formó a futuros discípulos literarios. El paso del tiempo lo ató a la ciudad en una de sus más enaltecedoras casas, la Universidad del Zulia, y el ejercicio periodístico en el primer periódico de la región, Panorama. Sin embargo, compartir con su madre Hilaria sería la actividad más deseada del domingo. Eso me lo ratificó. Él le gustaba mucho estar, no iba obligado, un ratiquito, aquí estoy mamá, ¿qué pasó? No, se sentaba a hablar. En la casa del barrio se desprendía de los elegantes trajes de corte inglés y la voz de barítono empleado para leer versos propios y ajenos en su programa radial La Palabra y su Sombra. Era el hijo que conversaba en el comedor con la familia más cercana. Cuando en 1993 mamá Hilaria se despidió de este mundo, ni el café tardecino ni las cervezas tuvieron sabor a alegría dominical. El barrio se fue diluyendo en la memoria del bardo, pues su eje central se había marchado a otros espacios. 7 años más tarde, en el año 2000, el hijo poeta de la señora Hilaria se marchó para siempre de este mundo. Se marchó, sí. Sin embargo, nos dejó la compañía de su palabra escrita. Esta crónica la titulé La poesía toma café los domingos, retrato íntimo de Esnor Rivera. Eso sí no me lo supo decir porque desde los 15 años empezó a viajar. Pero, por ejemplo, yo he averiguado que su estadía en Chile obedeció a la dictadura de Pérez Jiménez. ¿Okay? Pero ya venía de un trecho de vivir en Colombia, paseó por Europa, eso no me lo supo decir, pero me pareció relevante destacar su palabra, mencionarlo, hacerle una crónica tan personal por como ella insistía, pues, que allí conversaba con la mamá y le preguntaba por la vida del barrio. Él, que había perdido contacto con el barrio, lo recuperaba de alguna u otra manera en esas conversaciones. Se muere la señora Hilaria y él dejó de ir.
Y en el 2000 todos sabemos que él se fue con un cáncer de hígado muy severo. Bueno, esa es la explicación, falta la segunda parte, porque de verdad que este libro recoge así como los primeros 50 años, me faltan los 50 que siguen, donde lamentablemente el barrio pues, se enriquece con la migración. Eso es algo que tengo pendiente, doctor Reiber. En los 70 llegan los colombianos en masa, y eso se explica por la situación de Colombia. Y hubo unos anuncios de pequeñas industrias que estaban allá, pero que comenzaron con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero que el tiempo se encargó de, vamos a decir, de disolverla. Proyectos muy interesantes de industrialización en el barrio que quedaron a medias. Es una invitación entonces a reconocer las historias locales, este libro de crónicas, la historia local, conociendo a la gente que se dedicó a vivir, a trabajar y a hacer el bien dentro del barrio. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, él tiene un programa, bueno, si él tiene pregunta, un libro sobre las crónicas, sobre Santa Lucía. ¿No lo conocen? Bueno, vamos entonces a escucharnos con algunas preguntas, comentarios. Pero, de verdad, yo no sé buenas tardes. Yo me llamo Adaline Morante Ágaro. La familia de mi esposo vivió allí en ese sector, en el barrio El Poniente, detrás de la iglesia La Asunción. El primer párrafo creo que fue... La Asunción, debe ser la Milagrosa, porque la Asunción es Aticos, ya El Potente, sector El Potente. Ah, ok, ya. Pero como hablaste de Eno Rivera, mi esposo hablaba de que Eno Rivera me habla, porque él está... Ayer, por cierto, que hablábamos, creo, practicando del libro de Poniente, y dice, yo de Poniente sí tengo que echar cuento. Bastante. Nos sentamos a conversar. Sí, porque él trabajó en la carpintería de un colombiano, mi esposo. Sí, era un barrio de carpinteros, esa es una de las secciones. Sí. No, me faltaron 2 carpinteros porque sus familias se negaron siempre. No, yo no sé qué te quiero decir y qué te cuento, pero no insistáis, no tengo nada que contarte. No sé, el padre Enrique y el padre Benedicto en la Asunción. El padre Enrique nació en esa zona. No, Padre Enrique nació mucho más al sur. Llegamos más al sur, en la regional. Más allá de la regional. Es cerca de la teneduría de los Zinc. Sí, sur ya. En esa zona estaban las casas de los alemanes. Sí, Morales Castillo, Monseñor Morales Castillo, Antonio Morales Castillo. Castillo Morales, el Pomán. Su primera iglesia donde vino a realizar fue allí en la Asunción, no era Milagrosa. No, la Milagrosa la construye, la diseña Fruto Vivas, en una entrevista. Fruto Vivas, sí. Fruto Vivas, el arquitecto que ya mencionó aquí el compañero Ender Colina. La diseñó, esa es una entrevista que a él le hicieron cuando le preguntaron cuáles fueron sus inicios, cuáles fueron sus primeros trabajos. Una iglesia allá en Maracaibo, en el sector de los Aticos, se llamaba La Milagrosa. Es más, yo me sorprendí y pasé un rato mirándola porque dijo que era de estilo barroco. Y yo digo, estilo barroco, me parecen unas líneas así tan sobrias, tan estilizadas. Pero el que así que se lo pidieron los hermanos Paules y él los complació, les hizo una iglesia allí donde está ubicada. Hay un artículo de un político regional de acá, que no me acuerdo quién, hablando de que la hicieron en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XVIII está la que se llama la de Cristo de Aranza. La iglesia de La Milagrosa se funda, se presenta, se inaugura en 1959. Era el compromiso de los padres Paules
que en la zona norte era para los niños de clase media alta. Sí, la Milagrosa. Cuidado con los niños Yo hice la primera comunión. Cuidado con los niños de clase alta, porque yo estudié ahí. Vos estudiaste ahí, qué afortunado. Y el compromiso con, vamos a decir, con sectores más pobres, con menos capacidad económica, se hizo la iglesia para evangelizar. Allí trabajó la mamá de Esno Rivera. Pero ese es un dato que ella no me ha querido ampliar más. La señora, auspiciada por los padres paules, ella era muy católica, tenía un taller de costura. Sí. No, es que yo hice la primera comunión en la iglesia de la Milagrosa, tenía yo 12 años, en el año 62. Ah, bueno, estaba prácticamente recién. 62, entonces yo conozco la historia de la iglesia, vivíamos en el kilómetro 28 vía Avenida. Y mi padre, que para descanse, nos traía, mi hermano mayor y yo, que fuéramos seguidos de la comunión. Yo soy la segunda de 12 hermanos, entonces no un solo viaje cristiano. Claro, era muy lejos. 2 veces a la semana, no le da miedo estar atravesando, decía la familia de mi mamá, no le da miedo si hay no señor, los míos van a hacer la primera iglesia de Maracaibo, algo así, que la iglesia más bonita, decía, y van allá y no llegó. Cuando yo llegué a la iglesia pregunté, ¿quién hizo esto? Fruto de bueno, fruto que Dios no me acuerdo, chiquitica, yo tenía 12 años. Qué buenos frutos de este hombre. Bueno, pero ¿y se ha perdido? Que inclusive la Virgen del Valle, a pesar de que es patrona de Oriente y que la trajeron los orientales con el éxodo petrolero, la sede de la Virgen del Valle, la única iglesia que cuando se conmemora, se celebra es allí, en la Milagrosa. Sí. La partera le tenía un nicho a la Virgen del Valle. ¿Por qué? Porque ella era de Ciudad Bolívar, pero en esa zona eran muy devotos de la Virgen del Valle, cuyo esposo había conseguido trabajo en la Caribe, vuelta con la Caribe, que después se volvió a Shell. Yo quería decir algo en cuanto a las historias locales, y ahora que está cronista, es mucho gusto, un placer ver que conocía, siempre pensé que Maracaibo como que no tenía cronista, porque aquí la memoria... No. Decimos que somos la pesca, que somos no sé qué cosas, regionalistas, y yo no sé dónde está eso, porque realmente la memoria del maravino o zuliano es muy escasa. Lo que hay están es aquí, la historia local. Yo sugiero, y se me acaba de ocurrir, que así como hay un concurso, una gaita para el Zulia, que se haga un concurso, una historia local para el Zulia, donde los sectores, que por lo menos en Santa Lucía hay mucha gente que te cuenta las historias, yo he participado en esas y tengo inclusive algo escrito, lo hablé y lo escribieron, que desde ahí, entre los que publican libros, no lo publicaron. Yo creo mucho en las historias locales, porque una ciudad de memoria, como sin memoria como la de nosotros, te puedo contar demasiadas cosas de por qué no somos realmente ese regionalismo de que hablamos. Y ahora estaba apuntando a que te ha hecho mucho daño, porque dicen que los haiteros hablan de Santa Lucía y Saladillo y viven en Villa Cerrada. Entonces, cosas como esa. Entonces, no hay realmente lo que hace la vivencia, la memoria, está como desligada. Entonces, proyectos como estos, yo pienso que hay que apoyar, que hay que aplaudir y estimularlo, inclusive de las escuelas. Que la gente solamente cuenta la historia de su casa, no debe ser difícil contarla. Ya puede abrir a la gente la inquietud de que escriban sobre la memoria. ¿A quién no le gustaría contar su historia de su vida? Sí, es verdad, a todos nos gusta. Nos gustaría, sobre todo la mayoría. Uno llega a una edad, tantas cosas que quiero decir. Entonces, por eso hay que estimularlo, hay que ver por la forma de cómo sacar eso, porque no hay, como artista plástico en el Zulia, no existe investigación. Son unas reuniones de artistas plásticos fuertes, pero no existe realmente una investigación. Quizás 2 o 3 libros, uno que se hizo Cervantillano, que escribió Alexis Blanco, otro que hizo Edgar Petín, pero ¿dónde está la historia de nosotros que tenemos una historia tan rica en artes plásticas? La gente desconoce a Antonio Angulo, el plafón del Teatro Baral. El plafón del Teatro Baral. Antonio Angulo, dicen que fue la primera obra abstracta del país, entonces hay que saber quién era Antonio Angulo.
por supuesto en el libro de Pradelio, en la Zulianita, casada con ella de Don Pérez, un artista que era plomero, era arquitecto, era tipógrafo, litógrafo, publicista, plomero, una vez con muchos oficios, y se le ocurre hacer esa obra allí en un momento cuando el arte en Zulia, aquí seguíamos con la academia, los clásicos, los bodegones, así, los paisajes, así. Paisajes y retratos. Bueno, pero yo debo decirte que yo conocí la esquina de San Luis por la gaita. Así que la gaita tiene un valor para conocer nuestros personajes, pues. Bueno, yo soy de San Luis y hay 6 historias. Ajá. Pero no solamente la esquina de San Luis, sino que claro, toda la gaita hay 6 historias, y hay 6 escritores, y hay gente que le encantaría contar estas cosas. Yo una vez fui con un productor de cine llamado Sergio Sierra, que tenía un programa llamado Retratos. Sí, lo recuerdo, ese programa. Te estoy hablando del año 80. Retratos en TV5, Sí, lo pasaba. TV5. Entonces él andaba en los pueblitos y una vez vino a un festival de cine, se lo llevamos a Santa Lucía de una cerveza y se impresionó. Digo, ¿esto qué es? Yo voy a hacer aquí un programa. Entonces le dieron una lista de varias gente que lo puede ayudar y se quedó conmigo. Entonces me dijo, lo primero que quiero vender es un maracuyo. Entonces le dije, Sergio, cámara en mano porque eso es una cuestión espontánea. Sergio Sierra usaba braga, una hippie, una chancleta, el pelo amarillo largo, con unos collares. Solamente en Santa Lucía, en los años 80, nosotros salimos, claro, yo también fui así, o soy así, pues. Salimos a la calle y vemos un personaje que se llama Bombillo. Bombillo tenía una barriga así, no se podía abrochar la camisa porque no le podía dar, y se la mantenía y sentado en una acera con unas cotizas, ¿ves? Entonces le digo, verga, Sergio, yendo al coño. Ella está, no jodas, cámara en mano. Entonces cuando Bombillo ve el coño, lo ve de pies a cabeza, y lo va viendo, observando. Entonces, Bombillo, pasó Bombillo, este un señor que vino a ir a hablar con vos. Entonces Sergio le da la mano y dice, ¿cómo estás tú, vale? Entonces yo, ¿qué caraqueño? Bueno, el señor José Luis, termina, que él también está haciendo sus crónicas de Santa Rosa de Agua. Bueno, lo mío no es una pregunta, ¿no? Sino que quería reforzar lo que la profesora decía, que cuando uno va a conversar con las personas, lo que sí lo anima, pero uno más bien tiene que callar. Pero hay personas que son cerreras. No quieren. Cerrera, sí. Muy tímida, introvertida. Hicimos varias crónicas, todo más o menos cuando Venezuela cayó con lo del COVID, que nos encerramos y no teníamos. Bueno, ya yo tenía algo, ¿no? Porque yo soy de los 62, nací allá, me hice allá, tengo raíces de Añú. y raíces de los Añú, porque mi bisabuelo era de la Guajira y mi bisabuela era de Sinamay. Se casaron, se vinieron para Santa Rosa de Agua. Ellos fueron prácticamente, no los primeros, pero se establecieron por los años 20. Se vinieron de allá porque hubo problemas entre ellos, o sea, en el sentido de que me cuenta mi tía que mi bisabuelo no cumplió su palabra, porque allá es de palabra, sino que pidió a la que fue mi bisabuela y se la trajo una cama para acá, o sea, se la trajo, no se casó, no hizo nada ya, protocolo, nada. Se la sacó. Sí, exactamente. No lo quería decir. Y allá se vinieron y se establecieron ahí. Me cuentan a mí lo que es ahorita la plaza casi Tinegal, esa que se llamaba Américo Vespucio. sí. En ese terreno, ahí hicieron un rancho y también se la mantenían por el agua, por toda la costa de Maracayo. Íbamos para el sur, en Vega, esa canoa, traían mercancía de allá, traían para acá por Maracayo, ya se está.
Bueno, referente a eso, es cierto, la gente es un poco cerrada. Y yo aproveché las redes sociales, sobre todo el WhatsApp y el Facebook. Y lo que me contaba yo lo resumía y lo lanzaba. Y se me pegaron mucha gente que hiciera un grupo, porque tampoco sabía manejar las redes sociales, un grupo y practicara exclusivamente. Pero ese grupo de WhatsApp es para dar información, más no para recibir. El que quería dirigirse a mí tenía que irse al privado, no podía ir para no estar con ese fastidio de que interactuar. Bueno, prácticamente me entendí conocer al profesor Leiber Parra en el aniversario de la solidaridad. Hizo un conversatorio allá dentro de la programación del 28 de enero en el Parque Urdaneta. Ahí fue que lo conocí también al profesor Ángel Lombardi y lo dimos a conocer y bueno, gracias al profesor me animó, pues me estimuló a que esa crónica la recopilara, hiciera un libro y yo le manifesté que yo no sabía. Yo te ayudo, o sea, me ayudó cuando él abre ese programa, ese proyecto donde nosotros vamos de los barrios a participar. Yo tenía algo hecho pero no compré. La profesora sí lo presentó ese día en la biblioteca. Eso fue como el año pasado, 24. Entonces, bueno, y allá nos conocimos. Y ella también se me ofreció a ayudarme. Le doy las gracias a ella, profesora, porque ella, bueno, claro, que tenga eso, me lo pase, yo te lo corrijo, le doy todo para que salga eso, la historia de Santa Rosa, las raíces, los personajes. Porque de Santa Rosa se hablaba un poco de Chivochi y Miguel, fueron dos cultores, dos decimistas. Pero no, eso tiene más historia, entonces, bueno. Estamos en eso, ya creo que está en la parte final claro, el proyecto sigue. Lo más pronto, para que no se vaya a caer mientras esté el profesor Leiber Parra ahí como cronista de la ciudad, que me parece que lo ha hecho muy bien, lo felicito. Y que salga, pero ya yo pasé por eso, porque en Santa Rosa prácticamente yo conozco a todos, y allá prácticamente todos me conocen a mí. Bueno, eso es lo que yo quería decir, esto es verdad. Por allá, señor. Jorge Luis. El sociólogo, estudiante de sociología, Giovanni Villalobos, presentaba a Miguel Chevoche en el perfil central de la Facultad de Ciencias Económicas. Quería dar un enfoque más o menos físico al barrio. Yo nací en el Puente. Sí. 4 meses apenas en el Puente. Yo diría que nací circunstancialmente ahí en esa zona. Pero he vivido Mojatico toda mi vida, de manera que el Poniente ha sido parte de mi vida. De su biografía personal. Totalmente. Y tengo formación técnica. Y una cosa que no me agrada del Poniente, que es un enfoque que no se le dio aquí al libro, me atrevo a sugerirte que es una segunda edición, una segunda parte, que pudiera ser más ligado al respecto. Es la extrañísima topografía que tiene el Poniente. Sí, muy ondulada. El Poniente es un barrio muy bien definido. Tiene el límite este, que es el límite oeste, que es Ático por arriba. Ático por arriba. El norte, que es la subida de la Pomona, y el sur, que es la subida de Poniente. Sí, allí se acaba. Es un cuadrante, digamos, donde está confinado el Poniente como base. Entonces, lo lamentable, y lo digo de esta forma, es que siendo un barrio tan antiguo, quizás sea por eso, el trazado urbano es deficiente. Uno sale de la avenida Los Aticos, el fondo de la terminal, hacia arriba, y te pierdes en esos callejones. Honestamente. Y calles ciegas, muchas calles ciegas. Y callejones
La suegra de mi hija mayor vive por ahí por el poniente. A veces entro por el Lido, que era por Lido, otras veces entro y a veces me pierdo. Tengo años. Se pierde. Se pierde. No, porque es que hay una explicación para eso. Como es un barrio muy antiguo y la topografía es difícil, siempre fue difícil, hay cañadas, hay subidas, caídas, posiblemente eran caminos de mula. Debieron serlo, porque era zona de Atos. Partían del lago, Era zona de Atos. claro, partían del lago y subían serpenteando por allí hacia los Atos que estaban al oeste. Para subir el agua. Ya sería por ahí la Pomona y un poquito más arriba. Detrás del Cine Lido, eso fue un Ato. Sí. Pero no he logrado que me den el nombre. El Lido y toda la parte de atrás, junto con, fue parte de un Ato. Que en el 50 se empezó a fragmentar. Empezaron a venderlo por paso. Por lo. La ensancharon un poquito y la pavimentaron, más o menos. Y entonces quedaron unas vías serpenteantes que están ahí, que el abandono oficial es evidente. Sí, después de los 90 hay un abandono completamente oficial. Las carreteras, las luminarias. Hay no hay acera, ahí no hay Sí. calles conectadas. Menos mal que se consolidaron los servicios básicos, como dijiste hace rato. Sí, Pero eso fue lo último que se le hizo al poniente. en el 45. En cuanto a urbanismo. Entonces, bueno, quería resaltar ese aspecto, que no se tocó aquí. No, es verdad. Histórico, poético, todo lo que sea. Pero la historia de la transformación del barrio, otra cosa, una pregunta que tengo. En el contexto histórico, comparado con el Saladillo y el Empedrado, de la fundación de Maracaibo, No, son más viejos. El Saladillo y el Empedrado son más más viejos. o menos en qué año o en qué década, si fuera posible saberlo, se fundó el proyecto. ¿De qué siglo? A partir de 1910 se empezaron a construir, porque por ejemplo, la vía férrea que organizaron los alemanes para poderse mover en los fines de semana, las casas de los alemanes en los aticos eran sus casas de fines de semana. El taller Cerro de los Padres, donde estaba Sánchez y compañía, ahí había un cerro de los alemanes. De los alemanes. Sí. Por eso mandaron a hacer una vía férrea. Que se hicieron vía férrea para comunicar la ciudad, cuando era el boom de las vías férreas. Pero para los alemanes, que iban en paralelo al lago, era para tener acceso la servidumbre, más que todo, la servidumbre de lunes a viernes. Y ellos el viernes en la tarde hasta el lunes. Ellos hicieron ese tranvía, pero eso era una zona que estaba deshabitada, porque eran nada más las playas, ¿ok? Y sus casas. Lo demás eran esas ondulaciones, esas pequeñas lomas que se siguen proyectando, Aticos por arriba, lo de Corito, etcétera, etcétera. Cuando ellos empiezan, se mueven hacia el Milagro, porque las compañías petroleras estaban desde 1890 buscando petróleo. Estaban buscando petróleo. Bien, entonces, con énfasis en la costa oriental del lago, pero también hubo exploraciones en la sierra de Perijá. Entonces, no sé, yo si no lo estudié, no lo he estudiado, los alemanes en algún momento, todos los que participaban en las casas comerciales, Becoblón, los Digman, esta clase, este sector comercial que controlaba de paso la ciudad y el puerto, se desplazan hacia el Milagro. Pero ¿quién se instala? Se instala en la zona occidental, la Caribia, o sea, una pequeña empresa petrolera, y necesita trabajadores. Entonces, esos trabajadores se empiezan a mover del resto del país, son movilizaciones, es un trabajo muy interesante de una profesora, ay Dios mío, se me olvidó el nombre de la profesora, es una profesora que trabajó mucho las migraciones internas hacia el Zulia, específicamente no solo hacia la costa oriental del lago, sino también en la costa occidental del lago había instalaciones, eran los talleres, donde está Omica.
no me lo saben decir con precisión, pero estoy convencida de que ese era los talleres principales. Entonces la gente debieron empezar siendo rancherías y hubo la necesidad. El barrio ya está muy modificado, pero yo recuerdo cuando yo llegué, yo tengo 65 años, yo llegué ahí en el 64, 65. Bien, las casas eran unas cuadras como están ahora en la calle Carabobo, unas casas pegadas, pero la gente, sucesivas generaciones han ido modificando esos frentes. Eso debieron empezar siendo rancherías, pero atraídos ¿por qué? Primero por las petroleras, y cuando las petroleras se desplazan hacia la zona norte, ¿verdad? La parte administrativa y hasta los talleres, allí entonces empiezan a desarrollarse, eso está en un material muy bueno que sacó Panorama, empiezan a desarrollarse, bueno, ya estaba la industria de los cueros, de Gustavo Sin, que también se va a ir a Caracas, pero también el actuario Alfa, mucha tenería, varias tenerías, lactuarios, el hielo, el toro, entonces es el proceso de industrialización después de Gómez, a partir del 35. Hay un proceso de llenar esa zona de industrias y eso sigue consolidando, pues, tanto Aticos para abajo como Aticos por arriba, porque había fuentes de trabajo. ¿Ves? Bueno, salían los productos. Gracias, Jorge Luis. Por el tranvía salían los productos del campo que venían del sur del lago. ¿Por el tranvía? El tranvía, la carne, el matadero. Tengo entendido que todo eso que del sur del lago veniera vía lacustre. El tranvía de los Aticos era para transportar personas, no era tráfico de mercancías, sino tráfico humano. En el mejor sentido del término, el tráfico humano. Persona. Una pregunta sobre la oficina del cronista. Vienen elecciones municipales. ¿Qué periodo tiene el cronista? Y si cambia de color político la alcaldía, ¿al cronista le cambia la campanela o lo vota? No, la tradición jurídica es que el cronista permanece, porque el cronista fue designado por concurso y es un cargo de carrera. Entonces, claro, una cosa es lo que dice la tradición jurídica y otra cosa es la realidad política. Yo no sé qué pueda pasar ahí. Sí, pero fíjate que los primeros cronistas estuvieron 25 años cada uno y murieron ejerciendo su cargo, ¿no? Entonces, eso depende de muchas variables. Ahora, la ordenanza nuestra, la ordenanza municipal, que se puede cambiar, dice que el cronista permanece independientemente del cambio de administración. Sí, bueno. Sí, es muy joven. Y tiene ganas. Y tiene ganas. Así es. Bueno, no sé si hay una pregunta más para Ana María. La Winkler es una constructora que hizo un movimiento de tierra para el Guri. La construyeron dos hermanos, apellidos Clérigos, que vinieron en aquel entonces a paliar aguas negras porque no había sistema de drenaje. La Winkler desarrolló una gran construcción de los hermanos Clérigos. Su alimento era la vara fría, pan con pexicola, italiano. Sí, también tengo un italiano en las crónicas acá. También comió mucho pan con pexicola. Por cierto, todos los manglares que estaban en los Aticos de la bandera desaparecieron porque todos esos alemanes, había muchos zancudos que transmitían mucho Paludismo. Sí, entonces ellos empezaron eso de DDT y con eso acabaron, con la plaga y con los manglares. Y con los manglares. Bien, bueno, muchas gracias Luis por este espacio y a todos ustedes por la atención.